Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio de esta semana vamos a hablar del escalofriante caso de Irina Flair, una jovencita argentina que junto a su novio planificó el homicidio de su propio padre 3 días después de la Navidad del año 2021. ¿El motivo? Irina sospechaba que su papá estaba a punto de casarse por segunda vez y temía perder una importante herencia. Mataría a mi padre. Es una cosa demencial lo que se me está acusando. Ustedes se ponen ahí a juzgarme y a fijarse y decir un montón de cosas cuando yo no he sido una mala persona. Los vínculos entre padres e hijas no siempre son buenos, pero lo que ocurría en el seno de la familia Flair parece desafiar todo límite. Hola Dani, ¿cómo andás? Te mando un audio porque estoy acá en la casa ahora trabajando. Y era para ver, estaba pensando, quería hacer un acta, por lo que Irina me cambió la cerradura de la puerta. Quería hacer un acta para dejarlo asentado. Y te quería preguntar si te parece conveniente que venga con el acta y la haga en la puerta de la casa. En el año 2021, Irina vivía junto a su padre, el señor Reinaldo Flair, de 61 años de edad, en una casona ubicada en el barrio Los Bulevares en Córdoba, capital, Argentina. Ella estaba cerca de cumplir 20 años de edad y junto a su novio, Leandro Moscarello, de 26 años, esperaban una bebé. Tanto Irina como su padre y el futuro padre de su hija vivían bajo el mismo techo. Pero Irina quería que su padre Reinaldo dejara cuanto antes la casa. Y es que el vínculo entre ellos era muy tenso y parecía constantemente al borde del desastre. Le contestaba mal, le exigía cosas. Él hacía todo lo que ella quería que le comprara, que le hiciera. Hacía todo lo que él podía hacer por él. La abuela de Irina y madre de Reinaldo estaba especialmente preocupada. El hombre le había contado que recibía un constante maltrato de parte de la joven, que cada vez iba en aumento. Toda la familia paterna de Irina la miraba con malos ojos. Desde hacía tiempo la notaban rebelde, maleducada y sobre todo agresiva con su papá. Las cosas se habían agudizado desde la muerte de su madre, cuando la jovencita apenas tenía 16 años de edad. Su madre murió de cáncer y ustedes se imaginarán que Irina, cuando se enteró de la noticia de la muerte de su madre, se deprimió, se puso triste. La verdad es que fue todo lo contrario. Su familia paterna cuentan que Irina estaba toda despreocupada, como si no le importara la muerte de su mamá. Y lo único que realmente parecía importarle a Irina era saber cuánto le tocaba en la herencia. Su padre Reinaldo le decía que el 50% era para él y el otro 50% era para ella. Pero esto a Irina no le parecía justo. Quería más. Y ese sentimiento de ambición fue creciendo con los años hasta hacerse incontenible. La convivencia con su padre se deterioraba cada vez más y a un ritmo acelerado. También la preocupación de toda la familia. En una ocasión, Reinaldo le contó a su madre y a su hermana que Irina había tomado unas tijeras y le cortó toda la ropa que tenía guardada en el armario. Lo estaba dejando sin nada, ni siquiera prendas de vestir. Buscaba despojarlo de todo cuanto era suyo. Irina no tenía límites. Un día, la joven tomó la urna con las cenizas de su abuelo, es decir, el padre de Reinaldo, y se deshizo de ellas. Algunos dicen que las tiró por el retrete, pero lo cierto
es que buscaba todas las maneras posibles de hacer sufrir a su padre. Ni siquiera los restos de su abuelo se habían salvado. Aquello era solo el comienzo. En otra ocasión, Irina cruzó el siguiente límite: matar. Y comenzó por dos seres absolutamente vulnerables, como lo eran las mascotas de su padre. Un día asesinó al enorme Golden Retriever de Reinaldo y poco después hizo lo mismo con una perrita mestiza que su padre había recogido de la calle. ¿Hasta dónde era capaz de llegar esta joven? Su padre lo descubriría no mucho tiempo después. Por aquel entonces, la relación entre Irina y su novio Leandro era cada vez más fuerte. Cuando la joven descubrió que estaba embarazada, supo que esa vida que proyectaba con Leandro se estaba haciendo realidad, pero veía a su padre como un obstáculo. Y no era porque el hombre se opusiera a la relación, muy por el contrario. Reinaldo evitaba a toda costa enfrentar a su hija. No le cuestionaba nada, pero para Irina, su papá era la traba que le impedía acceder a toda la riqueza de su familia. No eran precisamente millonarios, pero poseían varias propiedades y tenían un buen pasar económico. Reinaldo Flair se dedicaba a vender productos a ferreterías y corralones de la ciudad y desde hacía tiempo le iba bien en los negocios. Todo lo que generaba, Irina lo quería para ella. La única forma que se le ocurría para lograrlo era quitar definitivamente a su padre del medio. Así como le fue sacando poco a poco todo lo que tenía, desde sus objetos materiales hasta sus animales y las cenizas del abuelo, puso en marcha la etapa final de su siniestro plan. Claro que no estaba sola. Leandro, su pareja y futuro padre de la hija que ella estaba esperando, se convirtió en su mejor cómplice. Él también soñaba con tener aquella fortuna en sus manos y contaba con amigos y allegados dispuestos a hacer el trabajo sucio. Por aquel entonces, el arquitecto Reinaldo comenzó a sospechar de su hija y su yerno. Él sospechaba que ellos estaban tramando algo oscuro. Quizás no era completamente consciente del riesgo que corría su vida. En varias ocasiones le confió a su hermana que tenía miedo. En una ocasión le dijo que temía que Irina o Leandro le partieran un fierro en la cabeza, es decir, lo asesinaran a golpes. Pero al mismo tiempo no quería denunciarlos y seguía conviviendo con ellos. Sin embargo, tomaba algunos recaudos desesperantes. Por ejemplo, cada noche se encerraba en su habitación y dormía con las llaves de la casa y las llaves de su auto debajo de la almohada. La hermana y la madre de Reinaldo no sabían qué otra cosa hacer para ayudarlo. Le insistían en que se fuera de allí. Le decían: tienes que cortar la relación que tienes con tu hija, los lazos con tu hija. Tienes que iniciar una nueva vida en otro lugar. Él admitía que las cosas se estaban poniendo realmente inquietantes con Irina, pero no quería dejarla. Después de todo, insistía que era su hija. Desde la muerte de su esposa, ella solo tenía a su padre, aunque eso a Irina parecía no importarle. Por el contrario, estaba planificando la manera de ser finalmente huérfana. Y la gota que derramó el vaso fue un simple detalle: el anillo de compromiso que su padre comenzó a llevar siempre en la mano izquierda. En algún momento del año 2021,
Irina descubrió que su plan para obtener de buenas a primeras toda la herencia familiar estaba a un paso de desmoronarse. Hacía algún tiempo su padre estaba en pareja con una mujer y aunque era muy discreto con todo ese asunto, estaba enamorado. Había vuelto a encontrar una pareja tras enviudar y sabía que eso podía despertar la furia de su hija, pero no midió hasta qué punto. Un día, según informaron testigos del caso, Irina habría visto que su padre llevaba un anillo de compromiso y descubrió que probablemente estaría a punto de fijar una fecha para volver a casarse. De ser así, parte de la herencia podría ir a parar a su nueva esposa y entonces Irina tendría una competencia extra. No podía permitírselo, pensó, y estaba dispuesta a todo para evitarlo. Fue entonces cuando la joven empezó a trazar un plan macabro, un parricidio que en su fantasía la haría rica. Solo tenía que deshacerse de su padre, que aquello tuviera todo el aspecto de tratarse de un crimen cometido por alguien más y luego simplemente tramitar la herencia de todos los bienes de los Flair. Parecía sencillo, pero otra vez hubo etapas que fueron acercando a la asesina a su grotesco final. Una tarde, la hermana de Reinaldo, la tía de Irina, recibió un mensaje de voz bastante alarmante de parte de su hermano. Reinaldo, con voz calmada, pero apremiante, le pedía asesoramiento legal por algo que lo angustiaba mucho. Le dijo que al regresar a su casa había descubierto que Irina y Leandro habían cambiado la cerradura de la casa. En otras palabras, lo habían echado y él no tenía forma de volver a ingresar a su domicilio. Hacía poco, Reinaldo se había enterado que Irina estaba embarazada y sentía que aquella situación estaba empujando todo aquel caos a un límite peligroso. Consternado, Reinaldo se quedó algunos días en la casa de su madre, la abuela de Irina, y se tomó el tiempo para pensar qué hacer después. Acabó mudándose a una casa ubicada muy cerca de su anterior vivienda y que también era de su propiedad. Esta casa quedaba a menos de 150 metros de la casa donde vivía antes con su hija Irina. Por algún tiempo, las cosas parecían que se habían calmado. Reinaldo pensó que quizás haber dejado de vivir bajo el mismo techo con su hija y su yerno era lo mejor, y que entablar esa distancia con su hija serviría para replantear el vínculo de una forma menos tóxica. La pequeña bebé de Irina acababa de nacer y él albergaba la esperanza de que quizás eso les diera una nueva oportunidad de acercarse. Pero estaba equivocado. La nueva casa en la que se instaló acabaría siendo su tumba. Y es que Irina planeaba el paso final de su plan criminal, la última estocada. Su novio Leandro contactó a 3 hombres que ayudarían en este siniestro objetivo y desviarían la mirada de la pareja. Esperaron a que cayera la noche del 28 de diciembre de 2021 y entonces se desató el crimen. Cerca de las 11 de la noche del 28 de diciembre de 2021, Reinaldo Flair llegó a su casa. En varias cámaras de seguridad se ve que el carro de Reinaldo pasa aproximadamente a las 10:45 por el barrio de su casa. Él conducía un auto Honda de color gris y conducía solo, iba solo.
bajó de su carro y estacionó frente al portón de su casa. Por aquí ustedes van a ver imágenes del lugar, de la casa, del portón que tenía un candado. Entonces, a él le tocaba bajarse para abrir el candado, empujar las puertas del portón, otra vez regresar a su vehículo e ingresarlo al garaje que tenía frente a su casa. Recordemos, su hija estaba en la casa del frente a menos de 150 metros. Los investigadores en la recreación de este crimen cuentan que Reinaldo, en un punto en el que estaba ingresando su coche, se baja del carro y dos figuras que estaban en la oscuridad aparecen de la nada. Ellos estaban ocultos en una zona del patio y fueron directamente hacia él. No hubo gritos ni ningún testigo que viera el momento preciso en que el hombre entró a su casa junto con los hombres que se convertirían en sus verdugos. Nadie en toda esa noche sospechó lo que estaba pasando. Tal vez a Reinaldo le resultó algo familiar la cara de uno de los muchachos que lo atacaban. Era Samuel Moscarello, hermano de Leandro, su propio yerno, que iba junto a un amigo. Pero ni Leandro, ni mucho menos Irina estaban allí. Ellos estaban digitando todo a distancia. Se comunicaban con los atacantes por medio de sus celulares. A unos metros, un tercer hombre permanecía de guardia. Vigilaba que ningún vecino viera ni oyera nada y que no quedara evidencia de que habían estado allí. Pero no eran asesinos tan hábiles ni mucho menos profesionales. Apenas se les ocurrió encender la televisión de la casa y subir al máximo el volumen. Así, el sonido de los gritos, los golpes y los disparos pasarían desapercibidos, pero no pudieron borrar todas las huellas. Apenas pasada las 11 de la noche, en cuestión de minutos, habían terminado el macabro trabajo encomendado por Irina Flair y salieron de la casa de Reinaldo. Los tres se subieron a un Ford Ka que habían dejado escondido a pocos metros de la escena del crimen. Y tras de sí, dejaban un sinfín de pistas que marcarían el final de este misterio. Y también dejaban un cuerpo, el de Reinaldo. Y a medida que las horas fueron pasando, la hermana de Reinaldo Flair comenzó a sospechar que algo raro estaba pasando. Y es que su hermano no le respondía a los mensajes de texto ni las llamadas. Entonces ella decide ir a visitarlo. Frente a la puerta, dice que tocó el timbre y siguió llamando, pero nadie respondió. Cuando alertó a la policía, 2 oficiales llegaron hasta el lugar e ingresaron a la casa acompañados por el cuñado de Reinaldo. Cuando el hombre ingresó a la casa, notó que había cierto desorden, pero nada que anticipara lo que estaba por descubrir. La puerta de la habitación estaba entreabierta y se llegaba a escuchar el sonido de la televisión todavía a todo volumen. El cuñado de Reinaldo tuvo una mala corazonada. Dicen que cuando empujó la puerta, confirmó lo que sospechaba. Reinaldo Flair yacía muerto de 2 disparos. Estaba sentado y atado de pies y manos a una silla de su dormitorio. Le habían disparado 2 veces. Un disparo en la cabeza y otro disparo en el cuello. La familia, ella no se dirigía, nos miraba con asco. Había como un odio hacia... ¿Quiénes serían de mi familia? Hacia mi esposa, hacia mi suegra. Nos da el nombre completo eso. Mi esposa, Daniel Flair. Mi suegra,
Ramona Rosa Roquier, mi cuñado Enrique Fler, mis otros sobrinos, los mellizos, Gabriel Fler y Gustavo Fler. Ella prácticamente ni siquiera iba a las últimas reuniones ni cumpleaños ni de mi suegra, ni mío, ni de mi señora. No. Ella hizo un distanciamiento hacia nosotros. Esperamos que llegue la policía, le explicamos la situación. Vienen 2 patrulleros y saltan la reja 2 personal policial, le dan vuelta a la casa y ven que hay una puerta abierta. Se vienen y nos dicen de que no querían entrar sin un familiar. Y bueno, mi esposa no podía saltar la reja, así que la salté yo. Y me dice, pase usted primero. Bueno, paso yo primero. Veo que el volumen del televisor estaba al máximo. Eso ya no me gustó nada porque presupuse que era para tapar algún ruido o algo. No vi desorden en la cocina, vi una camisa y un pantalón puesto en una silla, pensé que lo había dejado ahí para irse a dormir, pero bueno, directamente apunté a ir al dormitorio y cuando abrí la puerta, la puerta estaba abierta, cuando me asomo vi ese horror, ese espanto que lo vi no sé si llegó un segundo, me di vuelta inmediatamente y le digo al policía, lo han matado. ¿Quién podría estar detrás de este crimen atroz? A la hermana de Reinaldo se le ocurrió una sola persona, Irina. Pero no tenía pruebas y las imágenes de las cámaras de seguridad no tardaron en revelar a otras personas que merodeaban la casa en la noche del asesinato. Estos videos que ustedes están viendo a continuación, chicos, son videos de una cámara de seguridad que quedaba cerca de la casa del señor Reinaldo Fler. En esos videos se pueden ver el carro 4K dando vueltas desde aproximadamente las 9 de la noche. Y de ese carro se bajan 2 personas, 2 individuos, y se dirigen a la casa del señor Reinaldo. Habían otras cámaras de seguridad ubicadas en otros lugares que corroboraban esta hipótesis, esta versión de que estos misteriosos hombres eran los atacantes de Reinaldo Fler. Los medios de comunicación rápidamente se hicieron eco de esta noticia. Reinaldo Fler era un arquitecto local conocido en su comunidad, a quien nadie asociaba con actividades ilegales o compañías peligrosas. Los vecinos no podían entender qué había pasado ni por qué alguien quería matarlo. Al principio se barajó la posibilidad de que se tratara de un robo. Reinaldo tenía un buen pasar económico y quizás alguna banda criminal tenía el dato de que en su casa guardaba una suma importante de dinero. La primera hipótesis decía como que seguramente los delincuentes, los ladrones, lo habían sorprendido para ingresar con él a la casa y asaltarlo. Esta modalidad de robo se conoce en Argentina como entradera. Es una modalidad de robo bastante conocida, bastante habitual por parte de los delincuentes armados. Y ocasionalmente este tipo de robos terminan con la víctima muerta. La propia Irina, al ser interrogada por la policía, sin que todavía pesaran sospechas sobre ella, se inclinó por esta hipótesis, la hipótesis del robo, de la entradera. La escena del crimen parecía darle la razón. En la casa todo estaba desordenado y revuelto, como si los asesinos buscasen algo puntual. Sin embargo, nada faltaba. El teléfono celular, la computadora, la billetera, la tablet de la víctima, todos estos objetos seguían en la casa. Esos detalles comenzaron a encender las alarmas de los investigadores. La familia cercana a Reinaldo insistía en que ella debía estar detrás de todo.
En las cámaras de seguridad del barrio se veían los movimientos extraños. Desde 2 horas antes de la llegada de Reinaldo a su casa, como les mencioné anteriormente, un Ford Ka daba vueltas por el lugar, merodeaba el lugar. Había pasado varias veces por el frente de la vivienda. También se podía ver a 3 hombres circulando con un aire sospechoso. Uno de ellos se detenía a un costado del domicilio de Reinaldo, mientras que los otros 2 encontraban la forma de meterse en el terreno de la víctima. Finalmente, se comprobó que en la parte trasera de la vivienda había una cerca baja cubierta por un arbusto que había sido destrozada. Por allí, los 2 hombres habían podido ingresar a la propiedad y esto les permitió a ellos mantenerse ocultos hasta el momento del ataque. Pero aún quedaba identificarlos. Uno de ellos resultó ser clave para comenzar a descubrir el entramado que había detrás de este crimen. Se trataba de Samuel Moscarello, un joven que trabajaba como soldador en el barrio y era hermano de Leandro. Era cuestión de sumar 2 más 2. Si el yerno de Reinaldo estaba relacionado con el crimen, seguramente también lo estaba Irina. Los otros 2 hombres fueron identificados como David Suárez y David Silvestre. No fue difícil averiguar que ambos eran amigos cercanos de la pareja y que Silvestre era el titular del automóvil que se veía en las grabaciones. Después de todo, el plan de Irina no había sido infalible y todo se caería a pedazos en cuestión de días. Tanto Irina Fler como su pareja, Leandro Moscarello, y los 3 hombres vinculados con el asesinato del arquitecto Reinaldo Fler fueron arrestados 1 mes y medio después del crimen, el día 9 de febrero de 2022. Desde antes, la policía ya le había adelantado a la joven que pesaban sospechas sobre ella y su novio. Los medios y la opinión pública de la provincia por ese entonces hervían en noticias. El caso del crimen del arquitecto Fler había dado un giro dramático y ahora su única hija era la principal acusada. Entendemos que la prueba incorporada es suficiente y contundente a los fines de la decisión que adoptó en la madrugada de hoy la señora fiscal Palacios. Desde ese momento se planteó un escenario que desplazaría a todas las demás posibilidades. Con el robo descartado, todo apuntaba a que Irina había planificado el crimen de su padre junto a su novio con el único objetivo de obtener la herencia. Según constó en la causa, el homicidio se había cometido para obtener 2 galpones, una casa y un terreno que eran propiedad de la fallecida madre de Irina. A eso se sumaban las propiedades del padre que ella también quería. Pero por ley, en Argentina, las herencias no pueden cobrarse cuando un heredero mata a sus padres, con lo cual Irina estaba ante la posibilidad de quedarse con las manos vacías y enfrentar una posible condena a prisión por el resto de su vida. Pero para eso había que probar que ella lo había planificado todo. Los abogados de Irina entonces buscaron preparar una estrategia. A partir de ese momento, la presentaron como una joven vulnerable y frágil. Hicieron constante hincapié en su corta edad, en que era una madre reciente y una de las acusadas de homicidio más jóvenes de la historia de la provincia. Buscaban humanizarla. Porque a mi entender no hay ninguna prueba que revele, que evidencie que efectivamente ella ha participado en algún momento
ha tomado algún tipo de intervención o de preparación o de elaboración de este crimen. Y más aún tratándose de su padre con el que convivía. En consecuencia, hay que esperar el resultado de la prueba. La prueba es la que va a dilucidar en definitiva cuál es la situación de ella. Mi propuesta es la de la absolución lisa y llana. ¿Qué participación tuvo ella? Ninguna, acabo de decirlo. No tuvo ningún tipo de participación. Si ha tenido algún conocimiento por haber oído algo, tampoco lo sabe. Y además se le ha violado un derecho, quiero aclararlo. Siendo madre de una menor de 5 años de edad, debió haber permanecido en prisión domiciliaria, cosa que no se ha respetado. Dijeron que ella no había mandado a matar a su padre y que todo había sido idea de su novio Leandro. Según esa versión, él, o sea, Leandro, era un hombre siniestro. La propia Irina, ya en el juicio, respaldó esta idea y aseguró que la vida conviviendo con su novio y su padre había sido un infierno. Según ella, después de la muerte de su mamá, había sido víctima de violencia por partida doble. Leandro la maltrataba psicológicamente, pero su padre también. Esta versión que dio la acusada ante el jurado nunca fue ratificada por el resto de la familia. Todos coincidían en que el vínculo entre Irina y Reinaldo era muy malo, pero no por culpa de él, sino por culpa de ella. Afirmaron que ella siempre lo había maltratado y citaron todos los ejemplos que les mencioné previamente. Lo de la ropa que le cortó, lo de sus perritos, lo de las cenizas de su padre. Hay otra cosa más que me faltó decirles. En una ocasión, cuando le cambiaron la cerradura a Reinaldo, Reinaldo regresó a la casa para pedirles por favor que le devolvieran la ropa. Y ella le lanzó las ropas en unas bolsas y las ropas estaban empapadas en orina. ¿Pueden ustedes creer eso? Dice, vos sabés que tengo miedo a veces, dice, que me peguen un fierrazo en la cabeza. Dice, ¿cuál es el problema que tenés si yo el día que muera todo lo que está acá es tuyo? ¿Cuál es el problema que tenés? Ah, dice, pero si lo venden antes, si llega a vender antes. Pero Irina se mantuvo firme en la postura de que su familia paterna conspiraba en su contra, que le habían hecho bullying toda la vida y que siempre la habían menospreciado, tratándola de hippie y rebelde. No, y me pesa muchísimo de que básicamente me ponen a mí como autora. Yo como siendo hija voy a mandar a hacer algo así de esa manera, sabiendo que es la única sangre que tengo. Me ponen a mí porque dicen de que yo necesitaba básicamente los bienes de mi papá. Que quede claro que los bienes de mi papá, mi mamá nos deja una herencia. Cuando ella fallece, nosotros hicimos una división de bienes. Con mi papá sí, es como toda relación de padre e hija. Tuve un quiebre muy grande en mi vida. Yo tenía 4 pilares en mi vida, que eran mi mamá, mi abuela, mi tía y mi papá. Ellos eran las 4 personas más especiales de mi vida. Estaba hablando de mi abuela materna, mi tía materna y mi mamá. No, yo no le eché a mi papá de mi casa. Nosotros tuvimos un conflicto porque yo quedé embarazada. Ese día que se enteró, empezamos a tener una discusión. El juicio por el crimen del arquitecto Reinaldo Flair tuvo lugar a mediados del año 2024 en la Cámara Octava del Crimen con la presencia de un jurado popular. Este método no se utiliza en todos los casos en Argentina, sino en ciertos hechos concretos. En el caso de Irina, la defensa buscó aprovechar la presencia del jurado para beneficiarla. Esperaban poder conmoverlos con la historia de la joven víctima de violencia y, si saben, alejar la acusación en su contra. Cargar todas las culpas en Leandro y sus cómplices.
Se pregunta por qué yo no tenía relación con mi papá al momento de fallecer. Un día, nosotros estábamos haciendo una subdivisión de bienes que fue en el año 2020. Yo estaba embarazada de Francesca, lo tuve en noviembre y nosotros hicimos la división un 20 o un 25, no me acuerdo, de noviembre. Mi papá ya sabía que estaba embarazada y nunca dijo nada. Siempre fui la decepción de él, siempre fui la decepción. Y ese día que fuimos, tuvimos desde temprano, desde la tardecita hasta la noche, en el coso de abogados, en el estudio de abogados, para firmar y terminar con esa división que ya hacía un año que estábamos renegando con eso y queríamos terminarlo ya. Y eso de que, perdón, disculpe, y eso de que yo me quería quedar con toda la herencia, eso es mentira, porque con mi papá siempre arreglamos entre nosotros dos la división de bienes, de que con qué nos íbamos a quedar cada uno. Mi papá empezó a salir con mujeres, empezó a salir con novias que empezó a tener. Desde ahí le empezó a cambiar. Él cambió, pero completamente, nada que ver al papá. A mi papá que yo conocía, que me frotaba los pies antes de dormir, y siempre estaba atento que íbamos a salir muy mal. Eso lo reconozco. Pero tampoco llegar al punto de una golpiza. Leandro cambió completamente de nuevo. Otra vez más la misma cagada. Empezó a cambiar completamente. Ya se iba de casa, ya no estaba más. Me he enterado que me ha engañado varias veces, en varias ocasiones. Yo sentía que él era el amor de mi vida. Empezaron los reclamos, que eran por el celular, de que no te mandes mensaje con Dora, que te quieren llenar la cabeza, que no te dejes mandar mensajes con este porque yo me voy a enojar, o ¿te gustaría a vos que yo me hable con tal chica? Entonces no hagas esto, no hables con este, no hables con este. Así empezó a aislarme de todas mis amistades. De todas mis amistades. Yo viví un calvario, ya sea con mi papá y ya sea con Leandro. Los dos me usaron y me hicieron lo que quisieron conmigo. Y yo, en vez de refugiarme y encontrar una persona buena, y me refugié en Leandro, que fue totalmente peor que mi papá, porque no te dañaban corporalmente, te dañaba psicológicamente al punto de ya no quererte y no querer sentir más nada. A ese punto llegué con él. A mí me costó mucho y agradezco que me hayan metido presa porque me pude dejar de esa persona que me hacía tanto daño. Y me doy cuenta ahora de la realidad que vivo hoy en día. Mataría a mi padre. Es una cosa demencial lo que se me está acusando. Ustedes se ponen ahí a juzgarme y a fijarse y decir un montón de cosas cuando yo no he sido una mala persona. Es demencial que yo quisiera matar a mi padre. Es una cosa... No puedo creer que ustedes de verdad me estén acusando de eso. Leandro era un vago. ¿Y qué haces con eso de vago? Que no servía para nada. Trabajaba por ahí en changa, hacía changas de... Ponele, no era en changa, básicamente a mí me decía que se iba a changa, pero en realidad se iba con otra mina de viaje o se iba a hinchar huevo con sus amigos. Eso era, un vago era. Cuando usted se entera de la muerte de su padre, ¿usted vincula a alguien con esa muerte de su padre? No entiendo la pregunta. La pregunta es muy clara. Cuando usted se entera de la muerte de su padre, ¿en quién pensó que lo podía haber matado? Nadie. Pensaba que... ¿Pero alguien lo mató? No, usted pensó que podía ser un robo. Ajá. ¿Quién cree usted que mató a su papá? No sé quién mató a mi papá. No sabe quién mató a su papá. Muy bien. Sobre el hermano de Leandro y sus dos amigos, había evidencias muy fuertes. Estaban las imágenes de las cámaras de seguridad que los mostraban a ellos en el lugar del hecho durante el horario en que se cometió el crimen, el homicidio. Y muchos indicios llevaban a suponer que eran ellos sin lugar a dudas. Y cuando estuvieron en el banquillo de los acusados,
no demoraron bastante en quebrarse y admitir sus culpas. Samuel Moscarello y David Silvestre confesaron haber sido los autores del crimen de Reinaldo Flair, o sea, los autores materiales, pero explicaron que ellos habían ido a la casa para robar, pero no con el plan de quitarle la vida al arquitecto Reinaldo Flair. Según el relato de estos dos asesinos confesos, el arma se disparó por error 2 veces, pero no habían recibido un pago por parte de Irina y Leandro para quitarle la vida a la víctima. Pero esto a los investigadores no los convenció, en lo absoluto. Samuel y David hablaron de un forcejeo con Reinaldo y que en ese momento del forcejeo, ¡pum!, el arma se dispara. Sin embargo, Reinaldo había sido atado a una silla, con lo cual resultaba poco creíble que hubiera podido enfrentarlos. También se comprobó que en la casa estaban todos los elementos de valor, por lo que el móvil del robo, una vez más, perdía peso. Aún así, Samuel y David afirmaron que Irina no había planificado el crimen. Otro dato fundamental para demostrar el plan criminal que tenía por encima de todo a Irina y a Leandro fueron los teléfonos celulares. Existían numerosas llamadas entre todos los acusados y la señal de algunos de los teléfonos situaban a los autores materiales en el lugar del crimen. Cuando fue el turno de Irina para declarar, sabía que se jugaba todo. Si daba un paso en falso, el jurado estaría convencido de que era el cerebro detrás del ataque. Miedo, terror, de la noche que tengo espasmo, me siento mal, porque voy a estar siendo condenada a una cadena perpetua, teniendo 22 años y una hija de 3 años afuera, por un delito que no he cometido, que no he participado en ningún momento. Se han dicho un montón de cosas de mí que no han existido, que no han sido así. Solamente quiero limpiar mi nombre, quiero volver a casa con mi hija, es lo único que quiero hacer. Y yo con esta condena me quitan el poder de ser madre, de poder vivir con mi hija y poder criarla. Ella es la única sangre que tengo y es la única más verdadera que tuve en toda mi vida. En primer lugar, quiero aprovechar esta palabra para pedirle perdón a la familia Flair, a la madre, la hermana, el hermano, de todo, pidiendo perdón a la familia Flair, en el cual nadie quería hacer daño a nadie, fue un accidente, iba muy a robar y se produjo el accidente. Quería pedirle perdón a mi hermano, a Irina, a mis padres también, que por este motivo se fueron de Córdoba. Eso es todo lo que quería decir. No tengo ninguna clase de participación, no planeé, no sugerí, no instigué, no brindé ninguna información porque tampoco la tenía. Esto es totalmente falso, todo lo que se ha dicho. Han tergiversado un montón de relatos, todo lleno de perjuicios de relatos, para solamente imputarme por algo que no cometí. Que Reinaldo quisiera rehacer su vida, efectivamente, había sido un momento bisagra en la relación, pero no del modo que la joven quería hacer ver. Lo que realmente había ocurrido era que ante la posibilidad de que su padre volviera a casarse, Irina montó en cólera, en rabia, y terminó de ultimar los detalles para asesinarlo. A finales del mes de agosto de 2024, llegó finalmente la condena a todos los acusados. La familia Flair esperaba con muchas expectativas que les dieran la pena máxima pedida por la Fiscalía, perpetua para los autores materiales y también para los intelectuales. A diferencia de otros casos en los que un crimen con estas características resulta difícil de probar,
En el caso Flair, las cartas estaban sobre la mesa. Y así lo reflejó la condena. Irina, su novio Leandro y los dos acusados de accionar el gatillo, Samuel Moscarello y David Silvestre, fueron condenados a prisión perpetua. En tanto, David Suárez, el joven que se quedó chequeando que nadie los descubriera, recibió 13 años de prisión, ya que no había tomado parte directa en el crimen, en el homicidio. Casi 3 años habían pasado desde el crimen y no solo la familia Flair esperaba obtener justicia por el crimen de Reinaldo. El caso había tomado enormes proporciones y toda la provincia de Córdoba, en Argentina, seguía el minuto a minuto del juicio, con la esperanza de que el homicidio no quedara impune. La carátula del crimen no dejó lugar a dudas ni a matices. Homicidio calificado por el vínculo, alevosía, codicia, por concurso premeditado de 2 o más personas, agravado por el uso de arma de fuego. Se consideró probado que el único motivo por el cual Irina había planificado el homicidio de su padre había sido adelantar el cobro de la herencia. Pura y total ambición. Después de escuchar la condena, Irina y los demás acusados se pusieron de pie. Esposados salieron de la sala de audiencias rumbo a la prisión. Poco antes, Irina había admitido que sentía terror a recibir una condena alta por ser muy joven y tener una hija de apenas 3 años. Pero sus palabras no hicieron dudar al jurado ni a los jueces, tampoco a la familia Flair, que siguió de cerca la lectura de los alegatos. Algunos familiares directos de Reinaldo, y por ende también de Irina, llegaron a cruzarse con ella en la sala y a increparla. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo mataste cuando tenías todo? Fue la pregunta que le formuló su propia abuela a Irina. Quizás estas preguntas nunca encuentren una respuesta que explique semejante horror. ¿Qué opinan ustedes, chicos, de este terrible caso en donde la codicia y la frialdad estuvieron de primera mano? Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este episodio de Martes de Misterio y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, chicos. Chao.